la tasa de ahorro medio de los japoneses empezó a bajar y antes de Fukushima era casi igual a cero. No había más ahorro en Japón. Entonces Japón, antes de Fukushima, es un país con una deuda que equivale al 500% de su Producto Bruto, pública y privada, una pública que en ese momento era 200 y ahora ya es 220% del producto, que había agotado el ahorro interno, que entonces no tenía de dónde obtener más recursos, y que además para incentivar más su desarrollo económico, o por lo menos para seguirlo manteniendo, que la cosa no se derrumbe, hubo una política voluntarista del Estado de contraer al máximo las tasas de interés. La famosa tasa de interés igual a cero es un invento japonés. Tasa de interés igual a cero. O sea, se podía pedir dinero prestado sin pagar intereses, o incluso hubo momentos que había hasta interés negativo. ¿No es cierto? Hubo momentos, hubo procesos deflacionarios en Japón que facilitaron esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se le agota el ahorro a Japón, o sea, el ahorro interno, Japón tiene dos recursos. Un recurso es hacer que las empresas japonesas que utilizaban parte de sus excedentes financieros para comprar títulos del Tesoro norteamericano, en fin, andar en la especulación financiera internacional, vuelquen esos fondos hacia la deuda japonesa. Pero eso con tasa de interés igual a cero no funciona, habría que hacer subir la tasa de interés, por lo menos para que sea atractiva para el capital financiero japonés. Y si hacen eso es un factor recesivo terrible para la economía japonesa, que si ya estaba planchada y la conseguían más o menos mantener con interés cero, si suben la tasa de interés al 2, 3, 4%, es la devaluación. Eso no lo podían hacer y no lo pueden hacer incluso actualmente en la grave situación que los tipos tienen. Lo otro es que no tuvieron en Japón grandes superávit comerciales. Esos superávit comerciales quiere decir dólares, y esos dólares fueron utilizados en gran medida para comprar títulos del Tesoro norteamericano, o sea, títulos de deuda norteamericana. Japón fue durante 15 años el primer tenedor de títulos del Tesoro norteamericano. El primer acreedor externo de Estados Unidos fueron Japón durante muchos años. Ahora ya es China. O sea, China desplazó a Japón, pero Japón tiene, según se considera, más o menos unos 800.000 millones de dólares de títulos del Tesoro americano. Entonces, si Japón quiere hacer billetes, hacer dinero para invertir, y empieza a vender esos títulos del Tesoro, provocaría un descalabro financiero fenomenal en los Estados Unidos, porque desvalorizaría esos títulos al tirarlos al mercado, lo cual provocaría el derrumbe del gran cliente de Japón, que son los Estados Unidos, lo cual terminaría Japón pudiendo realizar parte de esos títulos, pero se quedaría sin cliente. Entonces está Japón en una situación prácticamente sin salida. Ese es un tema del cual no hablan los medios de comunicación, porque es un tema tremendo. Un poco el debate es en qué momento los japoneses van a empezar a vender títulos del Tesoro americano, masivamente. Nadie lo sabe. Las presiones, por supuesto, norteamericanas sobre Japón son terribles. Japón es un país, por un lado es un país de primer mundo, una gran potencia industrial, pero muy sometido a las presiones de los Estados Unidos, presiones militares, presiones políticas y también presiones económicas, porque si los tipos tienen esa cantidad de títulos del Tesoro es porque están metidos en toda clase de negocios financieros con los norteamericanos. Entonces, los norteamericanos son deudores, pero también pueden presionar sobre su acreedor. Entonces, este fenómeno de Japón, que como dice el tango, que yo la veía venir por el borde del fangal, ¿no? El cúbito dorsal, se veía venir, entonces la pregunta era en qué momento Japón se derrumba. Bueno, ya se ha producido el 2012. Este es un primer tema de la coyuntura mundial. Y toda la cuestión era de que Japón iba a conseguir salir un poco del post-Fukushima, que Estados Unidos se iba a recomponer y que eso iba a ayudar a Japón, que China, que hoy en día es pelear con Estados Unidos para ver quién es el primer cliente de Japón, que además la alta tasa de crecimiento chino iba a ayudar a Japón. Pero lo que pasa es que además hay un feedback negativo, que es que la relación entre Japón y China es cada día más fuerte. Japón es el segundo cliente de los productos chinos, ¿cierto? Y los chinos son ya, por otro lado, grandes compradores de productos japoneses. Entonces la contracción de la economía japonesa está golpeando la economía china. Ya hay un primer efecto sobre la economía china, y eso decía que la locomotora china iba a ayudar a Japón,
más bien el desinfle de Japón está paralizando, desacelerando, desinflando la locomotora china. Entonces ahí hay una cosa que no se dio y Japón está al garete, digamos. El tema es cómo van a sobrevivir los japoneses. Para Japón ha sido, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, el modelo japonés. No el modelo ese que nos vendían del milagro, de primera potencia, el otro Japón. El Japón de los 90. O sea, un país que estuvo estancado 10 años y no estalló. Se mantuvo estable, la población controlada, los partidos tradicionales siguieron ganando uno, ganando el otro, ningún problema. Entonces, ahora algunos analistas, viendo lo que va a pasar en el futuro en Europa y en Estados Unidos, se refieren al milagro japonés, pero no al milagro ese de Japón que crecía al 7% anual, sino ese Japón que creciendo al 0 no estalló a pedazos durante 10 años, lo cual no quiere decir que ahora nos pase algo. Y algunos dicen, ¿cómo podríamos tener un modelo de tipo japonés en Europa o un modelo de tipo japonés en los Estados Unidos? Porque parten de la base de que es muy difícil que Europa o los Estados Unidos crezcan en los próximos años, ¿cierto? Pero esta es primera cosa de este perfect storm que les quería tirar. Segunda cuestión es la crisis norteamericana, que es de lo que sí más se habla, no solamente a partir del año 2008, cuando estalla la crisis inmobiliaria, la crisis financiera, sino ya se venía hablando muchísimo antes porque la tasa de crecimiento de la economía norteamericana viene decayendo tendencialmente en los últimos 30 años. Estados Unidos iba teniendo déficits comerciales crónicos, Estados Unidos tenía deudas públicas y privadas que iban creciendo. La deuda pública más privada norteamericana, las dos equivale al 380% del producto norteamericano. No es el nivel japonés, pero es tremendo. Y la deuda pública solo equivale al 100% del producto. O sea, es más o menos 14 millones de dólares, sería 14 trillones, para que se hagan un orden de... equivale al Producto Bruto de los Estados Unidos. Eso es la deuda pública, pero si le suman la privada, equivale la pública más la privada, casi es un poquito menos que el Producto Bruto Mundial, equivalente. La deuda norteamericana. Es una cosa que nadie va a pagar, es posible, y los norteamericanos han estado cubriendo su déficit comercial con dólares, lo cual para muy primitivos, muy superficiales, yo creo que un economista de estos que hablan con que en lugar de usar la S, usan la SH. O sea, yo creo que estas cosas, un tipo así muy piola, muy porteño, muy piola, y que una vez yo discutiendo con él me decía, no, si no hay problema, ellos pagan con dólares, los americanos pagan con dólares. Parecieron que pagaban con dólares, pero lo que pasa es que esos dólares no es que la gente que los agarra les prende fuego a los dólares. Esos dólares que agarraban los japoneses, los alemanes, los chinos, todos, los transformaban en comprar títulos del Tesoro americano o hacer inversiones en los Estados Unidos. Y esas inversiones provocan beneficios, y esos beneficios van hacia el exterior. Entonces Estados Unidos, que era un país que hace, un cuarto de siglo, por cada dólar de inversión extranjera en Estados Unidos, se contraponía a $2 de inversión norteamericana en el exterior. Esa expatriación masiva de dólares hizo que ahora la cosa sea exactamente al revés. O sea, ahora, por cada $1 de inversión norteamericana en el exterior, hay $2 de inversión extranjera en los Estados Unidos. Y eso les provoca un agujero en su balance de pagos colosal, además del agujero que le está provocando el propio balance comercial. Entonces Estados Unidos es un país deficitario comercialmente, deficitario en su balance de pagos, con una deuda que crece, y con un problema estructural, que después lo vamos a tratar con detalle cuando en la otra reunión voy a hablar de la crisis de Estados Unidos, que es, Estados Unidos tiene una economía industrial, a la inversa de la japonesa, de la china o de la alemana, que es una economía industrial declinante en términos de competitividad. Las causas son variadas, son múltiples, pero una causa central es que detrás de esa pérdida de competitividad industrial de los Estados Unidos está lo que podríamos llamar su retraso tecnológico en el sentido más general. Y ahí hay un fenómeno que yo creo que es lo que sobredetermina.
que Estados Unidos tiene un gran ciclo de prosperidad entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, digamos, son 20, 30 años de prosperidad, que eso lo lleva a una situación de saturación de mercados y que plantea serios problemas de tasas de ganancia de los grandes grupos industriales. Y el tema se resuelve en una primera etapa, después le van a dar una solución peor todavía, pero la primera solución que encuentran, ¿no es cierto?, es una fuerte presión sobre los salarios para mantener altas las tasas de beneficio y al mismo tiempo mantener altas las tasas de beneficio para poder jugar con esas tasas de beneficio y entonces jugar con precios y que Estados Unidos vuelva a ser competitivo otra vez pudiendo bajar precios de productos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen concretamente? En 1980 hay lo que se llama el giro al neoliberalismo en los Estados Unidos, asume el presidente Reagan, que básicamente toma dos medidas que son muy importantes. La primera es un incremento fabuloso de gastos militares, solo comparable a la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa espectacular que hace Reagan. Y la segunda cosa, inaugura algo que después va a ser popular en muchos lugares del mundo, que se llama la política de flexibilización laboral. O sea, la posibilidad de que las empresas puedan despedir fácilmente a los trabajadores. Eso les permite, por supuesto, rejuvenecer sus sistemas de empleo, o sea, echar trabajadores viejos, contratar trabajadores jóvenes, generar sueldos mucho más bajos y además con la posibilidad de echarlos en cualquier momento. Si eso debilita, una de las grandes obras de Reagan, como hizo Margaret Thatcher también en Inglaterra, fue destruir lo que llamaban el poder sindical. Entonces esa destrucción del poder sindical permite, digamos, los primeros, el primer lustro de los 80, efectivamente bajar los costos industriales sobre la vía de reducir los costos salariales. Eso hace que de pronto mejoren las exportaciones norteamericanas. Eso es a corto y yo diría corto-mediano plazo. Pero ¿qué va a producir en la cultura industrial norteamericana? Bueno, que un trabajador norteamericano que casi con su actividad a la empresa no llegaba a tener el nivel de fanatismo de un obrero japonés, pero más o menos se arrimaba. Era un tipo que entraba a una empresa y se jubilaba y nunca más se iba de esa empresa. Hasta compraba productos y le hacían fiestas, en fin, toda una serie, o el caso Ford, ¿no es cierto? El ideal de Ford era venderle los automóviles a sus propios obreros. Bueno, esa cultura de integración del obrero a la empresa, la flexibilización laboral la quiebra. O sea, se rompe esa especie de acuerdo de obreros a nivel industrial. Y eso provoca serios problemas en los procesos de cambio tecnológico, porque un proceso de cambio tecnológico que cuesta plata, ¿no es cierto?, que equivale en introducir una nueva idea técnica que se traduce por lo general en equipos nuevos o algunas modificaciones de equipos existentes. La introducción junto con esos equipos probablemente de algunas materias primas un poco más baratas o que permiten una mayor productividad, en fin, habrá introducción de equipos y de materias primas y eso requiere un personal que mínimamente colabore con la introducción de esas innovaciones. Eso abarata el costo de una innovación. Pero lo que va a producir la flexibilidad laboral, la flexibilización laboral, es una cultura de esa colaboración de los trabajadores con su ciudad. Porque él dice, mañana me echa. Más bien la idea de un trabajador es hacer bajo perfil, low profile, y además ir pensando en qué otro lugar va a ir el día que lo echen.